están? Muy buenas tardes. Yo soy Mariel Zúñiga, esto es En Concreto Contigo. Y aquí estamos empezando en esta mitad de semana con grandes noticias siempre. Muy buenas noticias, que también las buenas noticias son noticias, eso decimos. Y comenzamos aquí para hablar justamente de algo muy interesante que te va a gustar saber. ¿Cómo se alcanza la plusvalía que además va increciendo? En los bienes inmuebles en general se va ganando esta plusvalía, este valor. Si tú compraste algo en 1 millón, pues va pasando el tiempo, hasta se puede duplicar y más. Los expertos, como quien está hoy con nosotros, nos van a platicar de cómo se va alcanzando esta plusvalía. Y yo también le voy a preguntar los pros y los contras de esta plusvalía, particularmente en Ciudad de México. Y así presento a José de Jesús Ruiz Vázquez. Él es director divisional metropolitano de Tazbalú. ¿Cómo estás, José de Jesús? Muy bien, Mariel, un gusto saludarte y gracias por la oportunidad. No, gracias por acudir aquí a nuestro llamado, porque fíjate que el tema de plusvalía, pues es muy agradable hablar de que tu bien inmueble, tu patrimonio va alcanzando más valor, pues siempre es una buena noticia, por supuesto, ¿no? Y que digas, lo que ya tengo va subiendo más. Y fíjate que hay diversos analistas que nos hablan y nos dicen, no, pues es que conviene más invertir en un bien inmueble que hasta en oro, que hasta en centenarios, que hasta Así en es. fondos de inversión, ¿no? Entonces se ve como muy atractivo este tema. Así es. Es muy atractivo y mira, los que nos dedicamos a la evaluación, la Ajá, verdad que tú estás detectando a través de números, estadísticas y bases de datos de la data, cómo se va procesando esa información y cómo va creciendo en el tiempo. Y realmente en el país muy pocas zonas decrecen. En la Ciudad de ajá, México, pues obviamente todo va para arriba. Esto en función de una escasez de vivienda que tenemos hoy día. Tenemos exacto. mucha escasez, mucha demanda, muy poca oferta. Ese es el gran problema que tenemos en la ciudad. Exactamente. Y fíjate que, bueno, ahorita vamos a hablar de Ciudad de México. Yo te invito a que luego hablemos de otras ciudades. Este es un mal que están viviendo muchas ciudades del país, no solo la Ciudad de México. Hay ciudades en donde el precio de la vivienda ha subido tanto o más que en la Ciudad de México. Por ejemplo, Monterrey, luego hablamos, pero Claro. tienen estas mismas dolencias: poca producción, mucha demanda y bueno, pues sí se alcanza la plusvalía, pero ahorita voy a hablar, también te voy a preguntar de otras cosas que serían los pros y los contras, ¿no? Ahorita hablando De de los acuerdo. pros, ¿no? El tema es, pues alcanzan mejores valores, cuesta más tu propiedad. Si tú deseas hacer una transacción, pues esto te conviene, ¿no? La vas a vender a mejor precio, sabes que estás viviendo en algo que va aumentando cada vez de valor, y tú coincides con este punto de vista de que es mejor invertir en bienes raíces. Mira, definitivamente. Yo miré un poco más allá. Desafortunadamente, en el tema de la evaluación, tú discriminas ciertas zonas y debes de saber seleccionar cuál te interesa para que precisamente eso que tú comentabas pueda ser muy redituable invertir en un bien raíz. Porque inviertes en ese bien raíz y obviamente esto se va a ir para arriba en lugar de que se mantenga asintótico, al menos en la Ciudad de México. Cerré el micrófono para no hacerte ruido, que estoy tecleando y me tardé en esto de la pantalla. Ok. Bueno, ahora sí que dinos todas las ventajas y beneficios de este incremento de plusvalía en los bienes inmuebles en Ciudad de México. Mira, te voy a decir la verdad, el beneficio. Si tú eres propietario y tú ubicas, perdón, en polígonos que están creciendo o que están plusvalizando más, hay algunas zonas de la ciudad que obviamente porque vivimos en espacios bien conectados, con abundantes servicios y que son deseables para la gente vivir ahí, obviamente tienden a crecer. Nuestra ciudad desafortunadamente no siempre ha sido planeada adecuadamente. Entonces hay zonas que tienen mucho mayor ventaja que otras. Si tú tienes una propiedad en estas zonas, obviamente si la mejoras
la renuevas, pues puedes inclusive rentarla y aprovechar precisamente esas ventajas. Puedes tener mejores ingresos y si la quieres vender, obviamente la puedes vender mucho más alta y eso genera que tú tengas un retorno de inversión muy importante, ¿vale? Exacto, exacto. Ahora, fíjate que quiero preguntarte los contras. ¿Por qué? Porque va aumentando el precio y pon tú que te ves en la necesidad o quieres, ¿no? Vender tu propiedad. El tema es que a veces no alcanza para que te lleguen al precio. Entonces puede ser un contra, ¿no? Definitivamente. Y mira, la verdad que es un poco triste, porque acuerda también a los datos que tenemos del INEGI, Ujú, pues vivimos aproximadamente 9.2 millones de habitantes en la Ciudad de México, o sea, en la entidad federativa como tal, no considerando el resto de los ujú, municipios conurbados, ajá, y el ingreso promedio de las familias es de 7,000 y fracción, o sea, la gente que trabaja está como 7,500 pesos. Si consideramos 3 a 4 integrantes y que algunos, al menos tres trabajen, pues son como veinticinco ujú, mil pesos. La verdad es que ujú, no tenemos una capacidad de pago importante. Digo, si la vemos del lado de la gente que va a comprar, pues obviamente la desproporción, perdón, de la alta demanda versus la limitada oferta que tenemos, pues está haciendo que esto en lugar de que tengas accesibilidad, pues obviamente lo que es un valor mayor. Entonces te van a comenzar a relegar precisamente a las periferias, donde te puede alcanzar un poco más. Pero las periferias desafortunadamente no tienen la calidad de vida ni los servicios conectados de forma abundante, como hemos comentado anteriormente. Los precios, obviamente inmobiliarios, tensionan el mercado a la alza en las zonas que son de mejor capacidad de conectividad. Prácticamente es eso y vivir en zonas céntricas. A mucha gente nos encantaría vivir en las zonas céntricas. Y la verdad que lo que hemos visto hoy día, por ejemplo, en las manifestaciones de la gente que con la gentrificación, pues lo que habla precisamente es que si alguien está en una zona que es deseable, pues la mejora o alguien la compra, inclusive la remodela y la vende o la renta a un mejor postor. Y ese es el desplazamiento que estamos viviendo hoy día. exactamente. Bueno, hay varios elementos, ¿no? Que nos generan la plusvalía y sigamos hablando en este tono, si te parece. Claro. De los pros y los contras para que la gente justo sepa por qué es importante evaluar su bien inmueble, ¿no? Saber cuánto vale, qué puede hacer con ese inmueble, ¿no? A cuánto aspirar por ejemplo, a recuperar o tener inversión o incluso rentar, ¿no? Saber cuánto vale esta propiedad y cómo está el mercado. A ver, hablemos. ¿Qué factores son? ¿Qué elementos son los que le dan plusvalía a un inmueble? ¿Qué factores son los que a los inmuebles en la Ciudad de México, particularmente en unas zonas que ya nos puedes tú decir cuáles, son los que les dan ese valor aumentado, ese incremento, esa plusvalía? Sin lugar a duda, por ejemplo, es la zona donde hay más demanda y donde no hay menos demanda. Donde te gusta vivir que estés mejor conectado o más lejos de tus trabajos. Las zonas centrales, si nos vamos un poquito para atrás, en la pandemia para acá, en Mm, este lustro, prácticamente cambió la forma de ver las cosas. La gente ya no se va a Santa Fe, por ejemplo, a trabajar, se queda más en el centro porque la zona central donde está Paseo de la Reforma se volvió la parte más corporativa de la ciudad y por ende las colonias aledañas comenzaron a ser mucho más atractivas porque están cercanas a los centros de trabajo y tienes prácticamente todo disponible. Entonces los factores importantes en la evaluación es precisamente la zona y obviamente la alta demanda que tenemos en función de la oferta y demanda que hay en esas colonias en particular. Ahora, ¿qué sucede? mm, Eh, También hubo un fenómeno muy interesante en el sexenio pasado donde el nearshoring trajo a muchas empresas y traía gente a invertir. A México lo veíamos con un potencial mucho más grande que hoy día. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos otro tipo de matiz político a nivel global, pero en aquel momento pues venían más empresas y venía gente también, tanto mexicanos como extranjeros, a vivir en el centro. Y estas colonias pues comenzaron a hacerlas prácticamente las parteaguas para decir, quiero vivir en ellas precisamente por la alta demanda o potencial que tengo de conectividad.
Correcto. Sí, bueno, siempre una zona. No nos vamos a meter ahorita con otro tema que es de gentrificación, ¿no? Pero siempre una zona en donde se le dan mayores servicios, cuenta con mejor calidad de servicios, pues obviamente crece de valor, ¿no? Hablemos en Ciudad de Sí. México, dime, José de Jesús, deben estar ahí la Juárez, la Condesa, la Roma, como extensión, ya llega hasta la Escandón, la Nápoles, San Miguel Chapultepec, tú dime. Sí, precisamente es la Cuauhtémoc, poco Benito Juárez. Empiezan con Benito Juárez. Benito Juárez, obviamente, es una de las alcaldías más centrales de la zona centro de la Ciudad de México. Y entonces, obviamente, es demasiado atractiva porque llegas demasiado rápido, prácticamente a todos los lados de la ciudad. Eh, en verdad que, por ejemplo, en zonas como Polanco, tú ya comienzas a validar unitarios de mercado de más de 200,000 pesos por metro cuadrado para departamentos. No es Eso antes, cierto, ¿de verdad? en serio, eso ya lo comienzas a ver en inmuebles de esa calidad. En la Roma, por ejemplo, ya comienzas a validar unitarios promedio de algunos departamentos nuevos. Obviamente depende del grado de amenidades, del grado de amenities que puedas tener para vivir más cómodamente, pero ya alcanza los 150,000 pesos en colonias que antes no llegaban a los 100,000 pesos. En los últimos años, por ejemplo, hemos detectado que ha crecido 70% el valor de la vivienda en algunas colonias como la Roma, la Juárez sobre todo, y zonas de la Cuauhtémoc. Entonces, esto se vuelve totalmente impagable para una persona que pretende adquirir una A eso vivienda. voy. A eso voy, ¿verdad? Como parte de los contras es esto, ya no alcanza para comprar donde tú quieres o a lo mejor donde hace, no sé de cuándo es tu referencia, José Jesús, pero si a lo mejor hace 5, 7 o 10 años, ¿no? Si pensabas, voy a comprar con, no sé, con 3 millones una propiedad en la Roma, en la Juárez, está, pues ahorita ya no. Ya no te alcanza, ya no hay propiedades de ese valor, la que valía 3, no sé, estoy inventando, tú eres el experto y me ¿No? vas a corregir, pero la que valía 3 millones hace 10 años, pero ahorita ya se duplicó de valor. Prácticamente el monto que te daba es este lustro del 2020 al Así. 2025. Y obviamente, pues ya para que tú compres un inmueble nuevo en La Juárez, por ejemplo, es imposible. O sea, cuesta 8 millones, 10 millones de pesos, un departamento de 60 metros cuadrados con un cajón de estacionamiento. Y mira que a veces el diseño arquitectónico del departamento no es el adecuado. La verdad que vives un poco incómodo porque estás apretadito. Entonces, es el tipo de mercado que tenemos hoy día en la ciudad. Esa es la evolución que aparentemente estamos haciendo, pero la verdad es que esto es ley oferta-mercado, entonces el mejor postor es el que lo puede comprar. Y desplazas a la gente que anteriormente vivía en departamentos que hoy día o los renovaron o los textos los demolieron para hacer un nuevo edificio. Sí, bueno, hay zonas donde no pueden demoler y tienen que conservar la fachada al menos, ¿verdad? O sea, Jesús como Exactamente. la Roma o la Condesa, ¿no? Por ser un tema de conservación, preservación histórica, pero pues se queda con la fachada y lo demás lo reconstruyen y hacen en una casa pues 20 departamentos o lo que les permitan, ¿no? Y aún así hay un gran déficit, no sé si tú tengas esos datos del déficit de vivienda en Ciudad de México. Pues mira, no tengo un dato como tal, pero sí te comentaré algo bien interesante. Fíjate que la Ciudad de México, al igual que otras más del mundo, la verdad que no solamente es un problema de Ciudad de México, de las grandes urbes, me refiero a las megalópolis, no sé, en Nueva Ujú. York, tienen la misma problemática. Y si tú estás, por ejemplo, en España, la gente te va a decir que el principal problema es la vivienda. Aquí en la También, Ciudad de sí, claro. México, sí, definitivo. Y en la Ciudad de México lo que pasa es que hoy día ya no están autorizando tantos conjuntos nuevos en construcción. Es decir, existe como una especie como de parón en las autorizaciones Sí. y entonces se va generando mucho más demanda de lo que tenemos hoy día en stock. Y además tenemos un gran problema. Los promotores de vivienda están enfocando como en los mercados medios y altos y entonces Mm. la gente que ganamos menos, pues puede ser que tengamos un problema de accesibilidad a la vivienda. Digo, independiente, por ejemplo, del bando uno que genera que el gobierno pueda establecer una política de cómo adquirir una vivienda y tener derecho a ella, la verdad es que
se complica, ¿eh? Ante este tipo de situaciones. O sea, todavía falta que el gobierno, en realidad, mete un acelerador para ver cómo construir de manera más rápida los inmuebles, más rápido los desarrollos, y de esta manera frenar esas subidotas de valor. Esa plusvalía, digo, hoy día es enorme, es como si fuera una burbuja, está creciendo constantemente, y debe de detenerse, porque la verdad es que va a ser después inviable que la gente pueda vivir en zonas más cercanas a sus domicilios. Y tenemos también otro problema, Eso es eh, trabajo. el- lo que es crear ciudad, es decir, que también los que son gente que se dedica en el gobierno a diseñar espacios públicos, pues podamos tener buenos drenajes, buena accesibilidad para que otras zonas comiencen a plusvalizarse de la mejor manera posible, beneficiando obviamente a la gente que vive ahí. Sí. Sí, totalmente, pues ahí está el problema de la gentrificación, ¿no? Que no es generado nada más por la gentrificación. En realidad son muchos factores, pero yo veo como origen, pues, el gran déficit de vivienda que hay de todos los segmentos, ¿no? O sea, Jesús, porque hacen falta de todos los segmentos y más, pues, de vivienda social, vivienda económica y demás, pero estos barrios, de donde se quejan, pues, no fueron originarios de manera económica, no son no habitaron ahí, población popular, ¿no? Siempre ha sido Así como es. siempre para media alta y ahora piden que también haya vivienda económica, pues, y se ha encarecido, entonces, pues, está peor. Pero bueno, hace falta de todo tipo de vivienda, hace falta más producción. Lo que tú acotaste al inicio de esta plática es una situación que se vive, yo creo que en muchas ciudades del país. No puedo asegurar que en la mayoría, pero hay una falta de producción de todos los segmentos de vivienda, sobre todo enfatizo vivienda económica. Hay demanda, porque sí hay población, hay grandes déficits, más en ciudades como esta, ¿no? La de México, falta vivienda, de todo tipo, y no se está produciendo. En cambio, sí se está encareciendo, y ya nos hiciste favor de explicarnos aquí, hablamos de los pros y de los contras. Qué bueno que tu patrimonio aumente de valor, es una muy buena inversión para los que pueden invertir, es una buena Así inversión, es, ¿verdad? justamente. ¿No? Pero los que no, híjole, Para los que no, se hace difícil comprar incluso su primer vivienda, su departamento, su casita o el terreno para construir. Bueno, ciudades como esta, pues, ¿cuál terreno no? O sea, Jesús, a ver dónde lo encuentras en la ciudad, ¿no? En las afueras, a la mejor, ¿no? Si te vas a Iztapalapa, Iztapaluca, y a la mejor, ¿no? Y a la mejor. así es. Entonces, tenemos pros y contras de esto, tenemos el tema del crecimiento de la ciudad y pues ahora sí que hay que saber medir fuerzas. ¿Cuál sería tu recomendación ante lo que está sucediendo en la Ciudad de México? Mira, yo aplicaría dos cosas. Para el Ujú, gobierno, ampliar un poco o hacer un poco más dinámicos los planes de desarrollo urbano. Es decir, tocaste un tema importante, los terrenos, los que están en posibilidad de poderse potencializar un poco más. Sé que es una zona sísmica, sé que tenemos mucho miedo a los temblores, pero también existe mucha ingeniería. La verdad que el mexicano es demasiado optimista en cómo puede construir y es muy bueno construyendo. Entonces podemos hacer mejores cosas densificando zonas centrales para que la gente pueda vivir y acceder a mejores servicios. Esa es mi recomendación para la parte ujú, gubernamental, pero ujú. para la parte de los inversores, pues obviamente, por ejemplo, hoy día que la colonia Doctores está generando un cambio, una transición importante, pues buscar quizá alternativas de las colonias que están generando como trending para efectos de poder ir cambiando la zonificación. Pero aquí hay algo bien importante, también hay que cuidar a la gente que reside en ellos, la gente que gana poco. Para eso también el gobierno debe de crear las políticas, como ya lo está haciendo, quizá falta matizarlas, falta aterrizarlas y falta que en realidad sean aplicables para efectos de garantizar que también ciertas personas o cierto parque de la vivienda se haga para las personas de menores ingresos. Y eso facilita el acceso de la vivienda para todo el mundo. Digo, la Ciudad de México es una ciudad increíble, la verdad que tiene todo para vivir, pero también tiene mucha congestión. Las calles son pequeñas, no tienen buen mantenimiento, requieren muchas situaciones que No, pueden mejorar. Bueno, y hoy día menos con las lluvias. Ujú.
No, bueno, ahorita que yo nomás veo bache, 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 hoyos, ya son esos otras cosas, ¿no, Jesús? Pero sí le Así falta es. de mantenimiento. Es una gran ciudad, coincido contigo, ¿no? Pero sí le falta este tema de inversión, mantenimiento, para que tenga mejores condiciones, mejor transporte, ¿no? Muchas cosas. Aquí estamos con la carta de Santa Claus, se vale decir, José de Jesús, Perfecto. No, pues eso es para mí ¿verdad? el principal punto. Y creo que en sí Ujú, es en toda la ciudad. Fíjate que, por ejemplo, también validando un poco lo que está sucediendo en sí, Milpalta, es una alcaldía que quizá mucha gente lo ve como muy lejana de la ciudad. Y la verdad que es la alcaldía donde está yendo la gente a veces para vivir dentro de la Ciudad de México, sin ujú, comentar los municipios conurbados que a veces son un poco más, más cercanos, pero más ujú, complicados para vivir, son menos vivibles. Pero, por ujú. ejemplo, tú te vas también a Milpalta y los valores se han incrementado casi al doble, precisamente también en un lustro. Entonces, algo está sucediendo, Wow. requerimos, Porque están yéndose de la zona central, exactamente, te vas para allá. A algunos no ¿no? les gusta vivir en Chalco, no les gusta vivir en Tizayuca, y la verdad que es complicado porque salir hacia el norte de la ciudad, en el norte, la infraestructura urbana está como muy Sí, reducida. Entonces se cierra una sí. avenida, entonces ya no puedes pasar y no tienes demasiado modos de cómo poderte mover. Y ese es el problema. Quizá la gente, cuando tú compras en la periferia, es muy bonita la casita, pero si está a 2 horas de tu trabajo, algún día la vas a dejar en cartera vencida, como ya sucedió en algunas zonas de Tecámac, donde pues prácticamente la vivienda está abandonada. Y mira que hace falta. Híjole, pues a ver qué pasa. Yo te invito a seguir checando qué pasa con todos estos, sus bandos uno, sus normas 26, qué pasa con la nueva construcción y las nuevas reglamentaciones. Te invito a que lo observemos y lo comentemos aquí más adelante. Aquí en la ciudad, como en todo el país, se aplica el programa de vivienda para el bienestar. Veamos dónde se construye, qué se construye. Y creo que este problema de abandono de vivienda va a surtir más efecto, como dices tú, en las zonas periféricas, más alejadas del centro de la ciudad y en ciudades y entidades donde no cuenten, ¿no?, con la movilidad y la comunicación suficiente. Hay un gran Así riesgo es. de que vuelvan a quedar estas grandes ciudades y viviendas abandonadas. Pero te invito a que lo revisemos, lo vayamos observando tú y yo, y qué tal lo comentamos más adelante, ¿no? No, cuenta con ello, Maribel. Será un ¿Te gusto. parece? Claro que sí, Mariel. Y bueno, pues veamos análisis de otras zonas más adelante, nos ponemos de acuerdo de otras ciudades. Yo ahorita voy llegando en Monterrey, por eso te digo que les está doliendo lo mismo que aquí en la Ciudad de México, y desafortunadamente están copiando cosas que no deberían porque nos está llevando al traste en la ciudad y allá también. Y eso es como un ejemplo, ¿no? De lo que sucede en otras ciudades donde falta producción de la vivienda adecuada, la suficiente movilidad, evitar la falta de mantenimiento, ¿no?, que sufrimos todos, y otro tipo de males cuando crecen mucho las ciudades y hay mucha demanda y hay poca vivienda. Entonces, Así vamos a es. observar a ver qué otra ciudad nos traes aquí en radiografía la próxima vez. ¿Te late? Claro, será un gusto verte. Bueno, seguimos platicando más adelante con aquí todo un experto que nos habla de valores, de tendencias y también nos da las recomendaciones, ¿cómo no? José de Jesús Ruiz Vázquez, director divisional metropolitano de Tlaxcala. Muy agradecidos contigo de tu radiografía, de tus recomendaciones y que hayas puesto también aquí tu experiencia. Le seguimos en la próxima ocasión, José de Jesús, un gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo para ti. Y bueno, pues de esta manera nos despedimos. Seguimos aquí en las secciones lunes a viernes en concreto contigo para hablar con las expertas, con los expertos, como hoy con José de Jesús de Tazbalú. Y continuamos con los diferentes temas que ponemos sobre la mesa. También acuérdate que buenas noticias también son noticias. Me despido de esta manera. Pásala muy bien. Muy buena tarde.